¿Qué es Dios? Un viaje más allá de las palabras. Introducción. La pregunta que nunca muere. Desde el amanecer de la humanidad, una pregunta ha ardido en el corazón humano: ¿qué es Dios? Reyes, profetas, científicos, místicos y personas comunes han luchado con este misterio. Algunos hablan de Dios como una figura paternal en el cielo, otros como pura energía, mientras que algunos niegan por completo su existencia. Sin embargo, a pesar de las innumerables perspectivas, una verdad permanece. La pregunta misma nunca muere. Nos sigue como una sombra. En el silencio de la noche, en momentos de desesperación, en tiempos de alegría, algo dentro de nosotros susurra: ¿cuál es la fuente de todo esto? Pero aquí es donde se vuelve intrigante. La verdadera pregunta puede no ser ¿existe Dios?, sino más bien, ¿qué queremos decir realmente cuando decimos Dios? Porque la misma palabra Dios es solo eso, una palabra. Un sonido, un símbolo, que apunta a algo más allá de nuestra percepción limitada. Y si queremos realmente acercarnos a este misterio, tenemos que estar dispuestos a soltar los clichés, ir más allá del dogma y sumergirnos en la naturaleza misma de la existencia. Dios no es lo que piensas. El primer paso es quizás el más difícil. Dios no es lo que piensas. La mayoría de la gente imagina a Dios con forma humana, un rey poderoso, un juez o un padre. Esto es natural. Nuestras mentes están programadas para antropomorfizar, para hacer lo desconocido familiar. Pero aquí está la trampa. ¿Y si lo divino está mucho más allá de la forma humana? Considera esto: si Dios realmente creó todo, entonces Dios no puede ser una cosa, entre otras cosas. Dios no puede ser un objeto dentro del espacio y el tiempo. En cambio, Dios debe ser el fundamento mismo del espacio y del tiempo. Esto cambia por completo la pregunta. En lugar de preguntar, ¿dónde está Dios?, nos damos cuenta de que la pregunta más profunda es: ¿cómo es que todo es una manifestación de Dios? En esta visión, Dios no está distante, sentado en algún lugar sobre las nubes. Dios está más cerca que tu respiración, más cerca que el mismo pensamiento que surge en tu mente. La ilusión de la separación. Piensa en las olas del océano. Cada ola se eleva, danza y regresa al agua. Algunas son grandes, otras pequeñas, pero cada ola no es más que el océano en movimiento. ¿Qué pasaría si nosotros también fuéramos como esas olas? Separados por un momento, con nombres y formas, pero siempre inseparablemente uno con el vasto océano de la existencia. Aquí es donde la idea de Dios se transforma. Dios no está allá afuera. Dios es la esencia misma aquí dentro. El fundamento del ser, la fuerza vital que anima cada célula, la inteligencia que hace girar galaxias, la conciencia que mira a través de tus ojos en este mismo instante. Y la mayor ilusión en la que vivimos es la creencia de que estamos separados de esa fuente. Más allá de la creencia, la experiencia directa. Las religiones suelen hablar en símbolos, metáforas y parábolas. Esto es necesario, porque el lenguaje nunca puede capturar lo infinito. Pero si nos detenemos en el nivel de las palabras, perdemos el sentido. Imagina intentar comprender la miel solo leyendo sobre ella. Puedes estudiar su química, aprender su textura, incluso ver videos de personas comiéndola. Pero hasta que pongas una gota de miel en tu lengua, no conoces la miel. Lo mismo sucede con Dios. No basta con creer o no creer. La verdadera invitación es experimentar. Los místicos de todas las épocas nos dicen: el silencio, la meditación, la contemplación profunda, incluso los momentos de asombro en la naturaleza, abren una puerta para experimentar la presencia de lo divino, no como una idea sino como una realidad viva. Dios como conciencia infinita. Una de las ideas más transformadoras que podemos explorar es la noción de Dios como conciencia infinita. Mira tu propia mente. Los pensamientos surgen y se disuelven. Las emociones van y vienen. Pero debajo de todo esto, hay una conciencia que simplemente observa. Esa conciencia es constante. Ahora imagina esa conciencia no como algo dentro de tu cabeza, sino como el campo infinito del que todo surge. Desde las estrellas hasta los átomos, desde las galaxias hasta tus propios latidos, todo es la danza de una conciencia universal. Bajo esta luz, Dios no está separado de la creación.
La creación es Dios expresándose en infinitas formas. Tú también eres una de esas expresiones. Único, pero inseparablemente conectado con el todo. En este punto, puedes preguntarte, ¿por qué importa cómo definimos a Dios? Importa porque tu concepto de Dios moldea toda tu vida. Si ves a Dios como un juez iracundo, puedes vivir con miedo y culpa. Si ves a Dios como distante, puedes vivir en soledad, desconectado de un sentido profundo. Pero si comienzas a ver a Dios como el fundamento infinito del ser, como la esencia del amor y la conciencia dentro de ti, entonces la vida se transforma. De repente, cada respiración es sagrada. Cada momento es una oportunidad para despertar. Cada persona es un reflejo de la misma fuente divina. Esto no es teoría. Es práctico. Imagina cuán diferente sería nuestro mundo si más personas vivieran verdaderamente desde esta conciencia. El encuentro personal. Para muchos, la búsqueda de Dios comienza en una crisis, enfermedad, desamor, pérdida. El suelo bajo nuestros pies tiembla, y de pronto las respuestas superficiales ya no satisfacen. Y en esa ruptura, ocurre algo extraño. Nos abrimos. Nuestro ego se agrieta y algo más grande brilla a través. Muchos describen este momento como aquel en el que realmente encontraron a Dios, no en palabras, no en visiones, sino en un saber directo e innegable. Es profundamente personal. Es como recordar algo que siempre supiste pero que habías olvidado. Dios no es una creencia, sino la realidad. La verdad audaz es esta. Dios no es una creencia que deba aceptarse o rechazarse. Dios es la realidad misma. Creas o no en la electricidad, si tocas un cable con corriente sentirás su poder. De manera similar, creas o no en lo divino, tu propia existencia ya está inmersa en ello. Este reconocimiento no viene del debate, sino del despertar hacia el misterio. Y aún así, sin importar cuánto describamos, nunca lo captaremos por completo. Dios siempre es más grande que nuestras ideas. Como intentar atrapar el océano en una taza, nuestros conceptos siempre se desbordarán. Pero quizás ese sea el punto. El misterio permanece, no para frustrarnos, sino para invitarnos más profundo. Para mantenernos humildes, curiosos y abiertos. Como dijo un místico, cuanto más cerca llegas a Dios, menos sabes, y más amas. Ciencia, conciencia y la realidad viva de lo divino. El diálogo entre ciencia y espiritualidad. Durante siglos, la gente ha puesto la ciencia y la espiritualidad en oposición, como si fueran enemigas. Se dice que la ciencia trata con hechos, mientras que la espiritualidad trata con creencias. Pero ¿qué ocurre cuando la ciencia comienza a rozar los límites mismos de la realidad, el lugar donde el lenguaje se quiebra y donde los números y las fórmulas apuntan hacia el misterio? La física moderna ha revelado un universo que no es la máquina de relojería que una vez imaginamos. La materia no es sólida, sino campos de energía vibrante. A nivel cuántico, las partículas se comportan de maneras que desafían la lógica. Existen en dos lugares a la vez e incluso están influidas por el acto mismo de la observación. ¿Significa esto que la ciencia ha probado a Dios? En absoluto. Pero sí revela que la realidad es mucho más extraña, más interconectada y más misteriosa de lo que nuestros sentidos pueden captar. Y esto abre la puerta a un reconocimiento más profundo. ¿Y si lo que llamamos Dios es la misma inteligencia que subyace a este misterio? La conciencia como clave. El mayor enigma al que la ciencia aún se enfrenta no es el átomo, ni la galaxia, ni las leyes de la física. Es la conciencia misma. Piénsalo. Estás leyendo estas palabras. Las letras forman significados. Los pensamientos surgen en tu mente. Pero ¿quién es consciente de esos pensamientos? ¿Qué es la luz de la conciencia que hace posible la experiencia misma? La ciencia puede medir la actividad cerebral, las neuronas disparando, los intercambios químicos. Pero nada de esto explica el hecho desnudo de la conciencia, la realidad innegable de yo soy. Algunos neurocientíficos argumentan que la conciencia es solo un subproducto del cerebro. Pero otros señalan que esto es una suposición, no un hecho. ¿Y si la conciencia no es producida por el cerebro, sino el fundamento mismo del universo? Si es así, entonces lo que llamamos Dios no es un ser distante,
sino la conciencia infinita en la que aparece todo el universo, incluidos tus propios pensamientos y emociones. Dios como inteligencia infinita. Reflexionemos sobre la precisión de la existencia. El cuerpo humano está compuesto por billones de células, cada una un universo en miniatura que trabaja en armonía. El ADN contiene instrucciones escritas en un lenguaje más complejo que cualquier código humano. Las leyes de la física están tan finamente ajustadas que incluso la más mínima variación haría imposible la vida. ¿Casualidad? ¿Azar? ¿O podría ser que lo que llamamos Dios es esta inteligencia insondable tejida en la trama de la realidad? Pero aquí está el giro. Esta inteligencia no está separada de ti. Se expresa como tú. Tus pensamientos, tu creatividad, tus latidos, tu respiración. Todos son olas en el océano de la inteligencia infinita. La trampa de la dualidad. Muchas personas todavía imaginan a Dios en términos dualistas, el creador por un lado y la creación por el otro. Pero esta visión conduce a la separación, Dios, allá arriba, y nosotros, aquí abajo. Sin embargo, ¿y si la creación no está separada del creador, sino que el creador se expresa en formas infinitas? Considera el fuego y sus llamas. Nunca dices que la llama está separada del fuego. La llama es el fuego en acción. Del mismo modo, cada átomo, cada pensamiento, cada ser es lo divino en expresión. Esta realización disuelve la falsa dualidad. Dios no es un ser entre los seres. Dios es el ser mismo, el campo infinito en el que todas las formas surgen y se disuelven. La dimensión personal. Podrías preguntar, si Dios es esta conciencia infinita, ¿por qué me siento tan limitado? ¿Por qué sufro, dudo y lucho? Aquí entramos en el corazón del viaje humano. La conciencia infinita se ha manifestado como innumerables perspectivas individuales. Tú, yo, todos. Cada perspectiva es como una ventana única a través de la cual el universo se mira a sí mismo. Pero en el camino, olvidamos. Nos identificamos solo con el pequeño yo, el cuerpo, el ego, la historia del mí. Confundimos la ola con algo separado del océano. El despertar espiritual no consiste en convertirse en algo nuevo, sino en recordar lo que siempre ha sido verdad, que no está separado de la fuente. ¿Cómo experimentar esta realidad? Esto puede sonar abstracto, pero puede ser profundamente práctico. Hay muchas maneras de empezar a experimentar a Dios, en lugar de solo pensar en Dios. Aquí algunas. 1. Silencio y quietud. Siéntate en silencio, cierra los ojos y observa. Mira cómo tus pensamientos surgen y caen. Date cuenta de que no eres tus pensamientos, eres la conciencia en la que aparecen. Esa conciencia es la chispa de lo infinito. 2. Contemplación de la naturaleza. Camina por un bosque, contempla las estrellas o simplemente observa el ritmo de tu respiración. Déjate sentir asombro. El asombro es la puerta hacia Dios, porque disuelve el pequeño ego y te abre a la inmensidad del ser. 3. Compasión y amor. Cuando actúas con amor genuino, no por recompensa ni reconocimiento, sino simplemente porque el amor fluye, estás experimentando a Dios en acción. Porque Dios es amor, expresado a través de ti. 4. Indagación profunda. Pregúntate, ¿quién soy yo? Ve más allá de etiquetas, roles e historias. Cada respuesta que dé es temporal. Empuja más allá. Eventualmente, puedes vislumbrar la verdad de que lo que eres no es un yo limitado, sino la conciencia infinita misma. El miedo a soltar. ¿Por qué no más personas viven en esta conciencia? Porque el ego está aterrorizado de disolverse. El ego sobrevive aferrándose a la separación. Yo soy yo, tú eres tú, Dios está allá afuera. Despertar es dejar que esta ilusión caiga. Y para el ego, esto se siente como la muerte. Pero aquí está la paradoja. Lo que muere es solo la identidad falsa. Lo que queda es libertad, amor y paz inquebrantable. Es como una gota de agua que teme caer al océano, con miedo de desaparecer. Pero en verdad, la gota no se desvanece. Se convierte en el océano. ¿Por qué esto lo cambia todo? Cuando empiezas a ver a Dios no como un gobernante distante, sino como la conciencia infinita que se expresa en todo, la vida cambia drásticamente. El miedo se suaviza, porque te das cuenta de que nunca estás separado.
La gratitud se profundiza, porque cada momento se ve como sagrado. La compasión crece, porque te ves a ti mismo en los demás. El propósito se aclara, porque la vida no es aleatoria. Es un despliegue de inteligencia infinita. Esto no se trata de adoptar nuevas creencias. Se trata de ver la realidad con más claridad. Y una vez vista, no puede dejar de ser vista. El misterio continuo. Y aún así, no importa cuánto describamos, lo divino sigue siendo un misterio. La mente solo puede llegar hasta cierto punto. En el borde de la comprensión, las palabras se disuelven en silencio. Pero quizás esa sea la oración más verdadera. No definir a Dios, sino sentarse en asombro ante el misterio. Como dice el refrán, los que saben, no hablan. Los que hablan, no saben. Y sin embargo, hablamos, no para capturar lo infinito, sino para recordarnos la invitación. Despertar, amar, vivir en conciencia de la fuente. El camino interior, ecos intemporales y el misterio que vive en ti. El camino interior de transformación. Si Dios no es un gobernante distante sino la conciencia infinita expresándose en todas las formas, entonces el viaje espiritual no consiste en alcanzar algo allá afuera. Consiste en despertar aquí dentro. Este despertar no es un acontecimiento instantáneo, aunque para algunos puede llegar de repente. Más a menudo es un despliegue gradual, un proceso de transformación que toca cada capa de nuestro ser. En el nivel de la mente, significa cuestionar viejas creencias, soltar ilusiones y abrirse a nuevas formas de ver. En el nivel del corazón, significa suavizar el miedo, liberar la amargura y dejar fluir el amor con más libertad. En el nivel de la acción, significa alinear las elecciones diarias con la conciencia de la interconexión, de modo que la vida se convierta en servicio, creatividad y compasión. Este camino no siempre es fácil. De hecho, a menudo se siente como fuego. Los viejos patrones arden, las zonas de confort se derrumban, el ego resiste con todas sus fuerzas. Pero debajo del fuego está la renovación. Así como el oro se purifica en la llama, el alma brilla con más fuerza a través de este proceso. Sombras en el camino. Sería deshonesto sugerir que el despertar es siempre dichoso. Muchos atraviesan una noche oscura del alma, un período de duda, desesperación o vacío. Pero esto también forma parte del camino. La noche oscura despoja de falsos apegos, obligándonos a ver lo que es real. Cuando todos los apoyos externos se derrumban, quedamos desnudos ante el misterio. Y paradójicamente, es entonces cuando puede surgir el conocimiento más profundo. En esos momentos, uno puede descubrir que Dios no es una manta de consuelo, sino el mismo fundamento del ser, la presencia silenciosa que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Ecos de muchas tradiciones. A lo largo de la historia, innumerables tradiciones han señalado esta realidad. Las palabras difieren, los símbolos cambian, pero la esencia es sorprendentemente similar. En las filosofías orientales, Dios no se describe como una persona sino como la realidad última, conciencia pura, más allá de la forma y sin embargo presente en todas las formas. En las corrientes místicas del cristianismo, Dios se encuentra como el amor mismo, una unión tan íntima que el místico clama: ya no soy yo quien vive, sino Dios quien vive en mí. En la poesía sufí, Dios es el amado, oculto y revelado, encontrado no buscando fuera, sino sumergiéndose en el corazón. En la sabiduría indígena, lo divino se ve en cada río, cada piedra, cada animal, la red de la vida que brilla con sacralidad. Aunque cada tradición usa su propio lenguaje, todas apuntan hacia la misma verdad: Dios no está separado. Dios es la única realidad expresándose como lo múltiple. ¿Por qué la palabra Dios puede ser engañosa? A estas alturas, puede quedar claro que incluso la palabra Dios puede ser engañosa. Carga con siglos de equipaje, imágenes de reyes, jueces y padres distantes. Para algunos provoca rechazo, para otros fe ciega. Pero quizás la invitación sea ir más allá de la palabra misma. Llámalo fuente, conciencia, lo infinito, el misterio, el amado. La etiqueta no importa. Lo que importa es la realidad viva a la que apunta. Como un dedo que señala la luna, la palabra Dios no es la luna.
El peligro es quedarse mirando el dedo y perderse la luz radiante de arriba. Vivir con la conciencia de Dios. Entonces, ¿qué significa en la práctica vivir con esta conciencia? Significa recordar, momento a momento, que no estás separado. Que la vida no es aleatoria. Que cada encuentro es sagrado. Significa practicar la gratitud, no como un ritual forzado, sino como una respuesta natural al milagro de estar vivo. Significa ver los desafíos no como castigos, sino como oportunidades para despertar una fuerza y una sabiduría más profundas. Significa vivir con compasión, porque dañar a otro es dañarte a ti mismo. Todos somos olas del mismo océano. Y quizá lo más importante, significa confiar en el despliegue de tu viaje, sabiendo que incluso en la confusión, incluso en el dolor, hay una inteligencia más profunda obrando. La paradoja final. Al final de toda exploración, una verdad brilla: Dios no puede ser plenamente conocido por la mente. Y sin embargo, Dios es la realidad más íntima de todas. Es como el ojo tratando de verse a sí mismo. O el fuego tratando de quemarse a sí mismo. La fuente no puede ser comprendida como un objeto, porque es el mismo sujeto de toda experiencia. Esta es la paradoja. Dios es a la vez el mayor misterio y la presencia más obvia. Oculto y revelado. Más allá y dentro. Una reflexión personal. Cuando preguntamos, ¿qué es Dios?, en realidad estamos preguntando, ¿qué soy yo? ¿Qué es esta vida? ¿Cuál es la fuente de este momento? Y la respuesta no se encuentra en libros ni en debates. Se encuentra en el silencio, en el asombro, en el amor, en la pura vitalidad de esta misma respiración. Quizá la respuesta más verdadera no sea una definición, sino un cambio de percepción. Mirar el cielo y susurrar: esto también es Dios. Sentir tu corazón latir y darte cuenta: esto también es Dios. Abrazar a otro ser humano y saber: esto también es Dios. Cuando se vive de esta manera, la pregunta ya no busca una respuesta. Se convierte en una puerta hacia la maravilla, la humildad y la alegría. Conclusión. La invitación infinita. Entonces, ¿qué es Dios? Dios no es un ser entre los seres. Dios es el ser mismo. La conciencia infinita, la fuente del amor, el fundamento de la realidad. Dios está más cerca que tu respiración, más próximo que tus pensamientos, más íntimo que tú mismo. Y sin embargo, ninguna palabra basta. La pregunta permanece, como debe ser, porque el misterio es infinito. Pero quizá esa sea la belleza. La pregunta no está hecha para resolverse como un rompecabezas. Está hecha para vivirse. Cada momento, cada elección, cada respiración es una oportunidad para despertar a la verdad. No estás separado. Eres una ola del océano infinito. Eres, y siempre has sido, uno con la fuente. Y así la invitación permanece, suave pero urgente. Deja de buscar afuera. Vuelve hacia adentro. Abre los ojos. El misterio que llamas Dios ha estado aquí todo el tiempo, brillando a través de todo, esperando solo ser reconocido.